Bueno, les quiero mostrar cómo desarmar la Mixtrack Pro. Primero hay que sacar todas las perillas. Tirándose arriba salen, no tiene mucha ciencia. Bueno, la única perilla que no hay que sacar es esta, ¿sí? Luego damos vuelta, siempre con algo abajo para que no se estropee. Acá yo tengo estos inventos que son patas para poder poner la controladora arriba de la notebook. Y acá tenemos muchos tornillos para entretenernos. Hay que sacarlos de todos. Listo. Abrimos y acá, a ver si se ve. Ahí. Bueno, acá tenemos dos mangueras que hay que sacar. Una manguera y un cable. Esta, que originalmente está sellada con silicona, así que la primera vez van a tener que raspar un poco, sacar esa silicona para que salga. Y acá tenemos otro. ¿Se ve? Sí. Ahí tenemos otro que este conviene hacerle palanca con un destornillador plano, un poquito, con cuidado. Ahí está. Listo. Esta es la Mixtrack Pro por dentro. Bueno, acá yo tengo hecho algo raro. A ver si se ve. Bueno. Y es que la salida que va a los parlantes, digamos, al amplificador, es esta. Como yo la uso arriba de la notebook, las fichas RCA quedan molestando la pantalla del cable RCA. Entonces le agregué esta ficha jack, ¿sí? Que está conectado en paralelo con esta salida RCA. Entonces saco el audio por acá, por esta ficha, y me queda la pantalla. Bueno, para chusmear un poco, acá esta plaquetita es la de los auriculares y esta la del micrófono. Y la ganancia del micrófono, que como verán va directo a la parte de la placa de sonido, ¿sí? Estos son los platos. Este cablecito detecta el touch de los platos, o sea, cuando uno toca el plato, la parte negra, la señal va por este cable, y para desarmarlo hay que sacar este cable. Bueno, vi en un blog de ahí de un flaco que tenía pesados los platos, ¿sí? O sea, estaban muy duros, no giraban normalmente. Y bueno, tuvo que sacarle esto y lubricarlo un poco, y con eso lo solucionó. Así que les digo, por las dudas. Ahora voy a desarmar esto.
y este otro, listo. Lo otro que hay que sacar acá es esta manguerita, tiene acá como un plástico que hay que correr y sale, y este igual, tiene una trabita que hay que correr hacia afuera y sale. Bueno, y acá tenemos que sacar todos los tornillos, que después para armarlo más que nada van a ver que hay una flecha indicando dónde va un tornillo acá. Por ejemplo, acá no hay flecha porque no va un tornillo, sino que va una traba, digamos, engancha un plástico de la tapa que encaja justo ahí, o un tornillo de la tapa que pasa por ahí. ¿Sí? Entonces después en el armado hay que tener ojo de poner los tornillos únicamente donde está la flecha. Estos tornillos son más cortos que los de la tapa, así que bueno, no hay problema de confundirse después para armarlo, pero lo mismo los voy a separar. Todo cruzado. Bueno, yo tengo que sacar esta placa, la grande, me faltó un tornillo, dos tornillos, y murió la luz, bien. No quiere haber luz. Porque me está fallando el pitch este, ¿sí? Este no está funcionando. Así que voy a sacar esta plaqueta. Ya probé antes de retocarle las soldaduras y me falta otro más. Y no funciona, así que calculo que está roto nada más el potenciómetro lineal ese. Así que bueno, voy a sacar la placa, se la voy a llevar a mi viejo, que es electrónico, a ver qué puede inventar. Habrá que medir. No, sí, hoy estoy. Bueno, como verán tiene muchos tornillos. Bueno, la idea sería medir, sacar ese potenciómetro, no, medir primero ese potenciómetro acá. Acá tiene un clipcito de plástico, no sé si lo ven. Me está jodiendo. Ahí está. Bueno. Va a haber que medir este potenciómetro, a ver si realmente es el potenciómetro o es otra cosa. Espero que sea el potenciómetro y espero que se consiga el potenciómetro. Aquí en Argentina estamos complicados para conseguir repuestos de todo lo importado. 10KB 2x2 dice esto. Bueno, cuando uno gira el plato, acá tiene todos unos dientitos, ¿sí? Que esos dientes entran en estos sensores. Calculo que es un emisor y receptor infrarrojo, supongo. Acá estos botones marrones son los originales, ¿sí? Estos todavía son los originales. Como verán, todos los otros se los he cambiado porque bueno, empezó a fallar uno, qué sé yo, fallaba este y le cambié los dos porque ya seguramente en poco tiempo iba a fallar el otro. Empezó a fallar el Hot QE1, también los cambié los cuatro porque, y ya que estaba, cambié todos, o lo más que pude los cambié porque iban a fallar tarde o temprano.
Estos botones los compran, se llaman tac switch, ¿sí? Porque hacen tac, es muy fácil, tac switch. Creo que cuestan 1 peso, 2 pesos en casas de electrónica. Las controladoras Denon, las controladoras Pioneer, todas tienen estos mismos tac switch, por lo que he visto en internet. El repuesto, si lo compran original, o sea, si compran el botón que viene para la Numark o la Denon tal modelo, les cobran carísimo, ¿sí? Hay que sacar uno, llevarlo a una casa electrónica y empezar a buscar. El problema es que tienen que ser del mismo alto, o sea, lo que hay que buscar es que sean del mismo alto, y probar la dureza del botón. Vienen botones blandos, vienen botones duros. Estos botones de acá, que son los primeros que conseguí, que son del QE, Play, Sync, bueno, que son los primeros que se rompieron, estos son más duros, ¿sí? Pero como esos botones son grandes, no importa tanto. En los botones más chiquitos, que uno ejerce menos presión, sí, o sea, primeramente le había puesto estos botones más duros y queda muy duro el botón. Así que hay que tratar de conseguir botones blandos como los que trae originalmente, que son blandos. Estos botones cuadraditos negros son mucho más duros. Se escucha hasta en el ruido. Nada que ver. Bueno. Y nada más. Bueno, espero les sirva, al menos por curiosidad, para saber cómo es su Mistress Pro por dentro. O para el que estaba pensando en desarmarla y no se animaba, quizás viendo esto se anime. Adiós.